Un gusto saludarles, hermanos y hermanas. Le pedimos al Espíritu Santo que Él nos pueda ayudar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero dar lectura al Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en el Santo Evangelio, Pedro le hace una pregunta a Jesús que muchas veces nosotros en algunas ocasiones le hemos hecho. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pongámonos nosotros en el lugar de Pedro y muchas veces pasa por nuestra mente o le decimos a aquella persona que nos ha fallado, que nos ha traicionado: ya es la 3.ª vez que te perdono. O bien también les decimos: esta es la última vez que te perdono. Y en nuestra humanidad, al no conseguir esa satisfacción como seres humanos de ese perdón, nosotros podemos caer en desilusión, en el disgusto o bien en el cansancio de perdonar muchas veces a alguien y de recibir a cambio reacciones negativas o rechazos. Pero Jesús, en el deseo de salvar nuestra alma, nos dice: debes de perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre. Hermano, debemos de perdonar siempre. Y nos explica en la parábola las consecuencias de no perdonar a nuestro prójimo. Jesús en esta parábola nos dice que esta parábola del rey y el servidor es semejante al reino de los cielos. Y con esta frase nos dice que nos muestra la clave de nuestra salvación. Con esta parábola Jesús nos muestra la clave de nuestra salvación. Tener compasión de aquel que nos ha fallado, de aquel que tiene una deuda contigo, conmigo. Tener compasión de aquel que habla mal de ti, de mí, etc. Porque esta compasión el Padre Celestial ya la ha tenido conmigo, contigo.
Dios ya ha tenido ese sentimiento de compasión con nosotros y mandó a su Hijo para pagar su vida, con su vida, esa deuda que le tenemos nosotros con Jesús, con Dios, que son nuestros pecados. El Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, dio la vida de su Hijo para pagar nuestras deudas, para perdonar nuestro pecado. Y ahora, hermanos, nos toca a nosotros ser fieles a ese mandato de Dios de perdonar siempre, así como el Padre Celestial ya nos ha perdonado a nosotros. Y si por tu cabecita en tu diario vivir pasa esta dificultad de perdonar, que inmediatamente pase también por tu mente que Dios Padre ya nos ha perdonado con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y para concluir esta reflexión, quiero presentarte el poder del perdón a través de la palabra del Señor. Quiero que si tienes un lápiz a mano o tu Biblia puedas tomarlo y anotar estas citas bíblicas y poder colocarla en un lugar estratégico en tu casa para poder recordar que el perdón tiene poder en nuestra vida y en la vida de nuestro hermano. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 29 al 32, dice: no salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, con esta lectura quiero decirles que el perdón libera. Nos libera a nosotros y libera a nuestro prójimo. También en Isaías 55, versículo 7, se resalta que el malvado, nos dice que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, y a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Isaías 55, 7 nos dice que el perdón nos arranca de las garras del enemigo. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, está esta hermosa pregunta a Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar? Hermanos, el perdón salva. El perdón de nuestros pecados nos salva y salva a nuestro prójimo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 6, se nos dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. El perdón que viene del Padre, que viene de nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder de sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. Aquí con el perdón de nuestro pecado se sana nuestro cuerpo y nuestra alma. Y por último, hermanos, en el Evangelio de San Mateo también, capítulo 6, versículo 14, se nos dice, se nos recuerda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y con esto, hermanos, quiero decirles que el perdón es amor y que el poder del perdón viene del amor. Supliquemos al Padre, hermanos, el perdón de nuestras culpas. Busquemos la sanación de nuestras heridas en el amor salvífico del Padre Celestial. Y así, sanos de cuerpo, alma y espíritu, vamos a poder perdonar hasta 70 veces 7. Vamos a poder perdonar siempre. Dios les bendiga.